Perfecto, hermanas, muy buenas noches. Qué gusto poder nuevamente saludarlas y qué bonito poder encontrarnos en este espacio cada jueves. El jueves anterior estuvimos con un pequeño feriado acá en el país, pero estamos aquí nuevamente juntas para seguir aprendiendo y seguir conociendo de la palabra de Dios. Recordemos que hace un par de semanas atrás Mari nos había expuesto un lindo tema, ¿no? Este tema, esta travesía tan bonita que estamos aprendiendo de este libro de una vida con propósito, escrito por Rick Warren. Y hace unas semanitas atrás habíamos visto la adoración que agrada a Dios. Y continuando con este tema, también vamos a ver algo más bonito, algo muy importante que Dios también nos tiene preparado esta noche. Y es cuando Dios parece distante. Aquí hay un versículo muy especial que nos dice en Isaías 8:17, nos dice. El Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en él, pues en él tengo puesta mi esperanza. Aquí el profeta Isaías hace un llamado a la confianza inquebrantable de Dios, incluso cuando las circunstancias sugieren que el Señor está lejos o a veces cuando no sentimos que está actuando en nuestra vida. Y hoy día vamos a aprender esa verdad. Vamos a comprender esa realidad en la cual nos dice que Dios es real sin importar lo que sientas. Entonces es un tema muy bonito que vamos a conocer una forma inclusive más profunda de poder adorar al Señor. Y en este proceso que hemos estado aprendiendo, hoy nos encontramos ya en el último principio con respecto al propósito número uno, que es, fuiste planeado para agradar a Dios. Y hoy vamos a conocer esta palabra muy especial en donde Warren aborda la sequía espiritual y vamos a hablar de esos momentos en los cuales a veces no sentimos esa conexión con el Señor y vamos a comprender esa verdad de por qué a veces sentimos eso. Y espero que en su corazón quede guardada esa verdad. Entonces, en este proceso, Warren nos habla acerca de este tema, ¿no? Nos dice que en los momentos en que a pesar de que nosotros estamos caminando en el Señor, estamos caminando en la fe dentro de nosotras como cristianas, no sentimos en ciertas situaciones la presencia de Dios y parece que ha desaparecido. Pero esto no es así. La verdadera adoración y la madurez espiritual se demuestran al amar y confiar en Dios, incluso cuando no sentimos nada. Ahí es lo que yo me refería a esa adoración profunda, ¿no? Cuando a veces nosotros creemos que el Señor no nos escucha, pero en ese momento nos llama a que nosotros nos acerquemos más a Él. Warren nos muestra que Dios es real sin importar cómo sintamos. Vamos a comprender hoy día esos sentimientos que a veces nosotros tenemos que no son negativos porque es parte de nuestra naturaleza como ser humano, pero ¿dónde debe estar enfocada realmente nuestra confianza? Aquí esta lámina nos presenta dos formas de adoración. Cuando estamos adorando en los buenos momentos y cuando estamos adorando en los malos momentos. A veces es fácil cuando estamos en los buenos momentos, ¿verdad? Cuando estamos pasando por situaciones de tranquilidad en nuestro hogar, a veces nuestra vida se encuentra tranquila, nos resulta fácil poder adorar a Dios. A veces estamos con toda la alegría en el corazón, nos sentimos contentas porque Dios ha bendecido con salud, nos ha provisto de alimento, nos ha dado amigos que nos apoyan. Cuando la familia está sin dificultades y estas circunstancias podemos decir que Dios está con nosotros. Y así es, eso es una verdad. Dios siempre está ahí. Él siempre cuida de cada una de nosotras y por eso mismo debemos agradecerle. Y en este escenario para nosotros es muy fácil poder adorarlo porque nuestro corazón está llenito, llenito de alegría, llenito de ese sentimiento. Tomemos en cuenta, ¿no? Cuando estamos alegres, contentos, es fácil poder entrar en adoración al Señor y agradecerle. Pero la vida realmente no es así. A veces no siempre estamos en ese estado de nuestra situación emocional, nuestra mente no está siempre en esa estabilidad. La vida no es así, a veces estamos en altibajos, situaciones difíciles que también atravesamos. Y en esos momentos nos preguntamos, ¿cómo adoramos a Dios entonces cuando las cosas no van bien? ¿O qué hacemos cuando Dios parece que está distante de nuestras vidas y ahí decimos, Dios creo que no me oye? En ese momento, para nosotras se vuelve un desafío poder hacerlo.
Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ya no escuchamos la voz de Dios? Cuando estamos atravesando situaciones difíciles que debemos afrontar. A veces son problemas que presentamos en nuestras vidas, enfermedades, crisis financieras, problemas económicos, bueno, diferentes situaciones que estamos atravesando todos los seres humanos porque todos atravesamos por situaciones así. Estos aspectos son pruebas en nuestra vida y cuando llegan o cuando hay, mejor dicho, estos silencios, es decir, cuando Dios parece que está distante, ahí es cuando nuestra fe es probada de verdad. En esos momentos es cuando Dios nos dice, vamos a probar. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu fe con respecto a mí? Porque en estos momentos y en estas circunstancias es el nivel más profundo de conexión con Dios. ¿Cuál es ese nivel? Es poder confiar en Él justo en medio del dolor, es agradecerle en la prueba, es seguir creyendo en la tentación y amar a Dios aunque no se lo sienta cerca en ese momento. Es igual, ¿no? Yo lo comparo como una relación, como por ejemplo con nuestro esposo, con nuestro esposo o con nuestras amistades. Hay momentos en los cuales nosotros compartimos, por ejemplo, con mi esposo, tenemos una relación de confianza y podemos compartir una conversación y estamos juntos conversando. Pero también hay momentos de distanciamiento. Puede ser por algún tema de trabajo, a veces tiene que desplazarse lejos, tiene que viajar a otra ciudad o a otra provincia. Y a veces también hay una discusión, que es lo que suele ocurrir dentro de las familias. Entonces ahí a veces uno ni siquiera quiere ver al esposo, creo que ni se asome en esos momentos. Entonces así también es con el Señor. A veces suele pasar que nosotras tenemos esos momentos que sentimos tan cerquita a Dios y sentimos que Él nos está oyendo, que nosotros le escuchamos, pero a momentos pensamos que Él está lejos y pensamos que nuestras oraciones a veces ni siquiera pueden pasar del techo. Estamos orando, estamos haciendo nuestro ayuno, pero decimos, no pasa nada. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y Juan de la Cruz nos nombra dentro del material que estábamos estudiando, nos dice, bueno, Juan de la Cruz fue un religioso carmelita y poeta del siglo XV. Se refería a estos días, como está aquí en la imagen, ¿no? Se refería a esos días de distanciamiento con el Señor como una sequía espiritual. Un distanciamiento lo decía que era como la oscura noche del alma. O sea, a esa frase le decía cuando él sentía que no tenía la presencia de Dios en su vida. Entonces él decía que es la oscura noche del alma. Es desolación. O sea, el sentimiento que él estaba expresando era un sentimiento de desolación, de vacío en su corazón. Y eso es lo que nos pasa a nosotras, ¿verdad? Ha habido ocasiones en que hemos estado buscando la presencia del Señor, pero no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida. Y tenemos un vacío así tan grande en nuestro corazón y decimos, ¿qué pasa, Señor? Tal vez estoy haciendo mal o qué es lo que pasó en mi vida o yo me separé, Señor, ayúdame a saber qué, en algún pecado caí o qué es lo que me está pasando en mi vida que no te escucho. Aquí tenemos unos ejemplos que nos dicen la palabra del Señor y sobre todo lo más importante es poder afianzarnos de las promesas de Dios cuando a veces no lo escuchamos. Dice, aparte de Jesús, el rey David, no todos conocemos la historia de David, que fue el rey de Israel, fue quien posiblemente tuvo más amistad con el Señor. El Señor tenía el placer de llamarlo a él a un hombre conforme a mi corazón, lo decía en Hechos 13:22, decía, quitado este, no se refería a Saúl, al rey Saúl que fue predecesor de David, decía, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Así le decía el Señor a David, que era un hombre conforme a su corazón. Sin embargo, David con frecuencia también se quejaba de la aparente ausencia de Dios y decía, Dios mío, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? Y esto podemos ver muchas veces en los versículos que nos trata en Salmos, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento, ¿por qué me has rechazado? Pues en realidad Dios nunca lo había rechazado.
O sea, David se lamentaba y sentía que la presencia del Señor se encontraba lejos, pero Dios nunca lo había dejado solo. Así como Él también hace con nosotros, lo hace contigo, lo hace conmigo. El Señor nunca nos deja solos. Y eso vamos a ver aquí en estos tres versículos. Hay varios, hay muchísimos versículos en la Biblia que el Señor nos dice que Él siempre estará junto a nosotros y no nos dejará. Pero aquí escogí tres versículos en los cuales claramente el Señor nos afirma esa promesa. Y esta noche la idea es tratar de que esas promesas queden guardadas en nuestra mente y queden grabadas en nuestro corazón, que bajen a nuestro corazón para poder afianzarnos de esa palabra y que cuando nosotros estemos pasando por ese desierto, por esa sequía espiritual, traigamos a memoria lo que Dios nos está diciendo. Y en Hebreos 13:5 el Señor nos dice, ¿por qué Dios ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré? Nos está aquí diciendo que Él jamás nos dejará y que jamás nos abandonará. Igual ratifica el Señor en Deuteronomio 31:6 y 31:8 nos dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y en el versículo 8 nos dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Qué bonito poder escuchar esas promesas del Señor, que Él siempre, siempre estará con nosotros. Y en Josué 1:5 nos dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Estas promesas de Dios eran para David, eran para Josué en su tiempo, ¿verdad? Pero ahora también Él nos está diciendo eso a nosotras. A cada una de nosotras nos está diciendo a Cartica, a Silvita, a Mari, a Silvita Rojas, a Rocío, a Marianita, te está diciendo, nunca te dejaré ni nunca te abandonaré. Pero Él nos promete eso. Pero él no nos dice, en su palabra no nos dice, siempre sentirás mi presencia. O sea, no nos da esa promesa de decir, siempre sentirás mi presencia. ¿Por qué? Porque como leíamos en el versículo del inicio que decía Isaías 8:17, dice, el Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob. Pero yo, o sea, eso se refiere a las personas que estaban en ese tiempo, al profeta específicamente decía, pero yo esperaré en él, pues en él tengo puesta mi esperanza. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Que a veces Dios oculta el rostro de nosotros porque nosotros mismos a veces entristecemos al Espíritu Santo. Y eso hace que de alguna manera nosotros nos alejemos y por nuestra misma forma de actuar nos separamos del Señor, por algún tipo de pecado que cometemos. Sin embargo, cuando hacemos todo, por ejemplo, estamos orando, cumplimos con nuestras disciplinas espirituales, hacemos tiempos de ayuno, estamos siempre ahí en devocionales, estando con el Señor, y a pesar de todo eso, miramos y decimos, no sé si a ustedes les han pasado, digo, ay, no pasa nada. Y nos preocupamos y empieza nuestra mente a llenarse a veces de dudas. No, no de incertidumbre, porque Dios no es incierto, Dios siempre va a estar ahí. Y si nosotras tenemos ese amor al Señor, confiamos en sus promesas, tenemos esa fe. Pero el Señor quiere que vayamos más allá. Y a veces pensamos que inclusive esas oraciones que hacemos con tanto fervor, dicen, no pasan ni siquiera del techo o rebota. Y ahí nos preguntamos nosotros, ¿y ahora qué es lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Será que hay algo que todavía no me deja pasar? Y la verdad, queridas hermanas, les cuento que realmente no está nada mal, no pasa nada. Tenemos que romper esa barrera de nuestra mente y cuando lleguen esos momentos de sequía espiritual, confiar primero en estas tres promesas que ahorita le hemos puesto aquí, pero que todas ratifican lo mismo, que el Señor no nos dejará ni nos abandonará. Pero realmente en esos momentos no pasa nada. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos pasando en ese momento es una parte de la prueba que Dios nos está poniendo en nuestra vida. Todos realmente hemos pasado por situaciones difíciles. A veces hay situaciones económicas que no nos dejan ver lo que Dios quiere que veamos porque estamos tan enfocadas en el problema y para nosotros es difícil entender como seres humanos, pero Dios
es tan grande que sus pensamientos dice que son más altos que los nuestros. Y a veces en varias ocasiones, les pregunto a ustedes, quizás han sentido ese vacío, han sentido de que Dios no le está hablando. Y en nuestro caminar como hijas de Dios es doloroso y es desconcertante, porque no sabemos qué es lo que está pasando, pero tenemos eso en el corazón de que, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué no me escuchas? Pero realmente para Dios, esta situación de pasar por una prueba, por situaciones de sufrimiento, para Él es algo más grande porque nos tiene algo mucho más grande. Él lo que está haciendo es ayudarnos dentro de un proceso de maduración espiritual. Y es un paso que absolutamente es vital para nosotras para poder desarrollar nuestra fe. Entonces yo quería compartirles y leerles así de manera general lo que sucedió con Job. Ustedes recuerdan de Job en la Biblia, tenemos ahí en el Antiguo Testamento de Job y podemos ver que él fue un hombre íntegro, fue un hombre completamente fiel al Señor y a pesar de pasar situaciones muy duras en su vida, él jamás tuvo esa desconfianza o esa duda con el Señor. Entonces, me gustaría explicarles de manera general qué es lo que pasó. Nos cuenta la historia de Job, que primero fue un ejemplo, es un hombre de ejemplos, lleno de integridad, lleno de fidelidad. Era un hombre justo y muy rico. Él perdió a su familia, perdió su riqueza, perdió su salud en una prueba permitida por Dios mismo ante el desafío de Satanás. A pesar del profundo sufrimiento y el cuestionamiento de sus amigos, Job se mantuvo siempre firme ante su fe y jamás él maldijo al Señor, siendo finalmente restaurado con el doble de lo que poseía. Eso fue lo que sucedió. En este relato de la Biblia nosotros podemos mirar que Job tenía una fe inquebrantable. Son cosas que debemos nosotros considerar. Que Job, esa cualidad que tenía una fe inquebrantable. Y al ser un hombre íntegro, porque él era conocido por ser temeroso de Dios, un hombre muy recto y muy próspero. Él tenía 10 hijos y tenía grandes rebaños, es decir, tenía varias posesiones. Tuvo que pasar por varias pruebas, las cuales Dios mismo permitió que sucedan esto porque Satanás afirmó que Job solo era fiel por sus bendiciones. Pero cuando Dios le quitara todo esto, él decía que va a maldecir al Señor. Y en ese momento Dios quería probar a Job para demostrar todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? A Job se le quitó sus hijos. Se le quitaron sus bienes, se le quitó todo su ganado. Él tenía camellos, tenía, bueno, cantidad de ovejas y todo. Todo eso fue retirado de un momento al otro porque cada uno, Dios hacía que un solo siervo que estaba cuidando a su rebaño pueda sobrevivir para que le comunique a Job esa noticia. Y era una noticia tras otra noticia y Job perdió completamente todo. Primero perdió sus rebaños, perdió a sus empleados. Luego llegó otra persona también que trabajaba con él y le dijo que todos sus hijos también habían muerto. Y a pesar de eso, Job siempre se mantuvo firme. Y en ese momento, Satanás volvió nuevamente a conversar con el Señor y le dijo, ya todo le quitaste, pero Dios le decía, no, a pesar de que todo eso fue retirado de su vida, él se mantiene fiel a mí. Pero Satanás nuevamente le dice, estoy seguro de que si tú le quitas la salud y atentas contra con su propia vida, perdón, él va a maldecirte nuevamente. Pero Dios permitió que a él le caiga una enfermedad y tenía llagas desde la corona de su cabeza hasta sus pies y quedó completamente inhabilitado, es decir, estaba quebrantado completamente y ya para él no le quedaba absolutamente nada. Sin embargo, Job, a pesar de todo ese sufrimiento, imagínense que hasta su propia esposa le cuestionó y le dijo, claro, si tú sigues amando a tu Señor, mira cómo te tiene. Y ella, inclusive ella fue la que le confrontó y él se sentía totalmente abatido en esa situación, pero a pesar de eso, él permanecía fiel y seguía confiando en el Señor. Y cuando Job enfermó y se encontraba en ruinas, llegaron sus amigos que creían que la desgracia que él estaba atravesando era por un castigo divino, cuestionando inclusive a sus propios hijos, creyendo que sus hijos eran los que habían cometido un pecado.
Y allí, en ese momento que él estaba completamente abatido, llegó la respuesta divina de Dios. Y responde Dios a Job desde un torbellino, revelando la inmensidad de la creación y la limitación humana para entender los designios divinos. Dios cuestiona a Job sobre dónde estaba, él dónde se encontraba, cuándo se fundó la tierra, quién midió el cosmos y quién controlaba los fenómenos naturales, evidenciando de esta manera que Job carece del conocimiento necesario para juzgar la justicia divina. La respuesta de Dios no aclara por qué sufren los justos, sino que busca un cambio de perspectiva en Job, moviéndolo del cuestionamiento a la confianza incondicional. Y aquí Job, a pesar de la contundencia de las palabras que tuvo con el Señor cuando Dios apareció en su vida, para Dios en ese momento fue un consuelo, porque él se sentía aliviado al saber que no había sido abandonado por Dios, que en ese momento que él ya para él no había ninguna esperanza, el Señor le habló, pero no le habló desde el punto de vista de cuestionar por qué se encuentra ahí ni de juzgarlo, jamás. Él le hizo ver la divinidad de la creación, que él es el dueño de todo. Y en ese momento, Job volvió nuevamente a empezó ese momento su restauración y esa confianza nuevamente fue avivada. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando Job nuevamente se sintió confiado de que el Señor, a pesar de que él estuvo tan en una situación, imagínense nosotros pasar por una situación así, que se nos mueran nuestros hijos, que nuestra casa se queme, que no tengamos ni siquiera dónde vivir y a pesar de eso, hasta enfermas. Imagínese una situación así. Y Job, en una situación así, cualquiera de nosotros a veces nos sentiríamos frustradas, sentiríamos que Dios ya no quiere saber nada de nosotros, pero no. Este es ejemplo muy claro de cómo Dios quiere que nosotras seamos y que nuestro corazón se convierta. ¿Y qué es lo que pasó aquí para terminar la historia? Finalmente vino la restauración de Job. Él se arrepintió de dudar, porque sí, hubo momentos en que dudaba. Y en ese momento Job pidió perdón al Señor y reconoció la soberanía de Dios. Entonces Dios le reveló esa soberanía a él para poder comprender esa divinidad del Señor y la grandeza que Él está sobre todas las cosas y cómo no va a cuidar de su Hijo amado. Y eso fue una prueba. Ahí podemos ver claramente la prueba de fe que tuvo que pasar Job. Y al final, ¿qué hizo el Señor? Lo sanó y le devolvió el doble de sus riquezas anteriores. Todo le dio el doble. Tuvo generaciones, muchos hijos y todo volvió en su corazón a renacer. Y así pasa, cuando Dios parece distante, puede sentir que a veces nos enojamos, ¿verdad? A veces nos sentimos hasta molestas o sentimos que quizás Dios nos está disciplinando por algo que nosotras cometimos. Y es cierto, el pecado sí nos puede desvincular de la amistad con Dios. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Entristecemos al Espíritu de Dios y apagamos nuestra comunión con Él. ¿Y cómo lo apagamos? Separándonos, contristando el corazón, cayendo a veces en pecado. Es decir, desobedeciendo al Señor. Sí puede pasar eso. Pero en esta situación específica que les comento, Job no hizo nada de eso. Él nunca fue un siervo infiel a Dios, sino fue una prueba que Dios le puso para conocer el verdadero corazón de Job. Y quisiera seguir compartiendo para poder avanzar. Aquí tenemos, perdón un ratito, per- perdón que está aquí sonando una alarma. Entonces, en este sentimiento de abandono y distanciamiento de Dios, no suele tener nada que ver a veces con el pecado. Aquí nuevamente continuamos hablando acerca de la prueba de fe. Es una prueba de fe, como les comento, una que todos debemos enfrentar. Y aquí les hago esta pregunta. ¿Seguirás amando, confiando, obedeciendo y adorando a Dios, aunque no sientas su presencia ni tengas prueba evidente y visible de su obra en tu vida? Yo les pregunto a cada uno de ustedes esto. Cuando sintamos que el Señor a veces no está con nosotras, ¿tú le seguirás amando y adorando al Señor? Amén. Amén. No permitas que la duda te robe la fe. Recuerda, la adoración no es la búsqueda de un sentimiento, sino un acto de entrega a un Dios fiel y amoroso.
Y aquí nos dice en una advertencia, ¿no? Dice advertencia contra buscar experiencias superficiales en lugar de una relación profunda con Dios. Busca la fidelidad en sus promesas y no en la fluctuación de tus emociones. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí? Que no debemos buscar y no debemos quizás dejarnos llevar por nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos son fluctuantes. A veces estamos bien, a veces estamos mal, y no podemos estar con el Señor así. Si yo estoy bien, pues hoy día voy a adorar, y mañana amanecí mal, pues ahora ya no quiero adorar. No, no es así. Dios quiere que tengamos una relación más profunda y a veces el error que nosotros cometemos es eso, adorar cuando estamos bien y somos, Dios mío, que el Señor nos ayude, levantamos los brazos, saltamos, bailando. Y a veces cuando sentimos, cuando no tenemos al Señor o estamos mal, pues estamos así, cruzadas de brazos, enojadas, no queremos a veces ni escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estamos actuando? Desde nuestras emociones, desde nuestro sentimiento. Y eso el Señor realmente no quiere porque esto es un error que cometemos. En realidad, Dios suele retirar nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. No sé si las personas que han tomado Agenda Vida o Crecimiento en la primera etapa, ahí hay un trencito que nos muestra cómo debemos caminar en nuestra vida, en donde Dios está primero, el primer vagón, la locomotora es Dios, el segundo vagón es la fe. Y el tercer vagón es nuestros sentimientos. Entonces, ¿quién está adelante? Es Dios. Y así es Él. Esto es, la adoración no es la búsqueda de un sentimiento, sino es mucho más que eso. Dios quiere, perdón, Dios está siempre presente, aunque no estemos conscientes de Él. Su presencia es demasiado profunda para medirla solo con emociones. No podemos poner al Señor dentro de las emociones porque el Señor no es una emoción. Él quiere que confíes en su poder, aunque a veces no le sientas. A Dios le agrada la fe. Eso es lo importante y que no solo nos dejemos llevar por nuestros sentimientos, porque estos, como les digo, van a ser variables. Las situaciones que a veces más apelan a nuestra fe son aquellas que cuando nuestra vida se derrumba, cuando nosotros no podamos percibir a Dios, como pasó en este ejemplo con Job, ahí es cuando debemos hacer lo que hizo Job. ¿Y qué es lo que hizo Job? Se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Y aquí está el versículo que nos muestra en pantalla, que dice, que dice lo siguiente, dice, permítame un ratito que no se puede visualizar muy claro aquí en mi presentación. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Miren lo que hizo Job. Aquí están las palabras de él. En ese momento que estaba atravesando por esa situación difícil que acabamos de ver en la historia anterior, Job dijo, el Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Alababa al Señor en esos momentos. Bendecía el nombre del Señor. En ningún momento él dijo, maldito sea el nombre de Dios. Dios me libre de decir eso porque siempre Dios está ahí presente, Dios está con nosotros. Y eso tenemos que llevarlo muy en nuestro corazón para poder poner en práctica, primero, la confianza en las promesas que Dios tiene para nosotras y afianzarnos. Y afianzarnos quiero decir que agarrarnos de esas promesas y memorizar la palabra del Señor para que cuando lleguen esas dificultades en nuestra mente decir en oración, Señor, tú me dijiste que nunca me dejarás ni me desampararás. Y aquí estás conmigo, Señor. Y yo me hago propia esa palabra y me voy a levantar y voy a bendecir tu nombre en esta situación. Inclusive les cuento como una anécdota, hay una alabanza que se llama Danzando, me parece que es de Christine de Clairo, creo que es, no recuerdo bien, que esta alabanza, ella escribió esta letra cuando estaba atravesando por la situación más difícil. Y ella decía que en todo tiempo danza, que en todo tiempo baila, y si ustedes escuchan esta canción es alegre. En la iglesia la escuchamos muy a menudo. Y es así, en la situación más difícil que estaba atravesando una mujer creyente del Señor, en ese momento cantaba con alegría, danzaba y bailaba, porque sabía que nuestro Dios está ahí. ¿Y cómo vamos? Voy a darle les voy a compartir 4 pasos muy importantes para que nosotros podamos poner en nuestra vida práctica, para saber qué hacer.
Ahora ya entendemos, ¿verdad? Entendemos que cuando estamos en situaciones de alegría o situaciones favorables en nuestra vida, alabamos con todo el corazón y con alegría. Pero cuando estamos en situaciones difíciles, a veces no lo hacemos y no sabemos qué hacer. Entonces, a continuación vamos a darles 4 pasos para poder comprender qué debemos hacer en esos momentos difíciles, porque sí, en verdad, a veces nos suele pasar eso en nuestras vidas y es como que sentimos que Dios está lejos, pero primero, afianzarnos, es decir, grabar la palabra, guardar esas promesas que el Señor, y aparte de eso, poder entender estos 4 pasos que les voy a comentar a continuación. Nos dice así, dice el primer paso, dice, cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. ¿Qué quiere decir eso? Derrama, entrega completamente tu corazón a Dios de una manera sincera, así como Job lo hizo. Y él dijo aquí, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Job 7:11. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en este momento Job? Que Él va a entregar completamente su corazón, su espíritu, todo su ser al Señor, porque Él dice que no refrenará su boca y hablaré de la angustia de mi espíritu, es decir, desde el dolor de mi alma, de mi corazón, y me quejaré con la amargura de mi alma, dice Job. Le seré sincera completamente al Señor. Entregaré completamente mi corazón, así como estoy. Si estoy rota, pues así, Señor, estoy rota ante ti, Señor. Ayúdame. Y Él va a estar ahí, Él va a sustentar. Dios se encargará de tus dudas. Se encargará de tu enojo, de tu temor, de tu dolor, de tu confusión, de todo lo que tú tengas en tu vida en ese momento en donde tu alma está rota. Él se va a encargar en eso. Tú confías en lo que Dios te dice. Yo te pregunto a ti, ¿sabes que reconocer tu desesperanza ante Dios puede ser una afirmación de fe? Este es el primer paso para poder entender este proceso que Dios a veces desea que podamos pasar por este proceso para que para poder crecer en la fe, para poder ser esas hijas maduras, porque a veces nosotras cuando todavía estamos conociendo recién del Señor, somos todavía bebés espirituales y claro que Dios siempre está ahí, vemos las maravillas y estamos contentas y queremos inclusive salir a decir a todo mundo que conocimos al Señor. Estamos hablando a veces desde el inicio, desde nuestras emociones. Pero conforme pasan los años de conocer al Señor, esa fe tiene que seguir creciendo. Y ahí es cuando el Señor utiliza a veces estas pruebas para que nuestra fe se afirme y nuestra fe madure. Entonces Él quiere tenernos unas hijas maduras en la fe. Y ahí es cuando nosotros debemos derramar al Señor todo lo que sentimos en nuestro corazón, porque el Señor jamás va a rechazar un corazón contrito y humillado, así como David decía y alababa a Dios en el Salmo 51, que decía, con el corazón contrito y humillado me pongo delante de ti, para que tú me hagas un corazón recto, un corazón limpio. Es más, David escribió esto y nos decía, a continuación nos decía en la palabra del Señor. Dice, aunque digo me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. O sea, esto decía David al momento en que él hablaba con el Señor. Y se puede parecer a veces esto como que una contradicción, ¿verdad? O sea, confío en Dios, pero estoy destrozado. Y aquí, ¿qué es lo que podemos ver en este ejemplo? Que la franqueza de David en realidad revela una profunda fe. Aquí hay 3 aspectos que dicen lo siguiente. En primer lugar, David, ¿qué era? David, ¿qué hacía? Perdón. Creía en Dios. Segundo, creía que Dios escuchaba su oración. Y tercero, creía que Dios le permitiría decir lo que sentía y lo seguirá amando. Qué bonito tener esa confianza, así como David tenía, con ese corazón conforme a Dios, en donde él primero creía en Dios, creía que Dios escuchaba su oración. O sea, no había el supuesto de que tal vez él creía que Dios escuchaba su oración, creía que Dios le permitiría decir lo que él sentía porque Dios va a escuchar sus ruegos, su clamor desde lo profundo de su alma. Y a pesar de ese dolor que tenía, sabía que Dios le seguía amando. Entonces yo te llamo a ti, a que tengas fe en Dios porque Dios te ama y quiere que tu corazón sea entregado completamente a Él. Ten fe, eso es lo que Dios quiere en tu corazón. El segundo paso dice, concéntrate en quién es Dios en su naturaleza inmutable.
Dios es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Su carácter es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que es invariable. Él jamás va a cambiar así como nosotros a veces cambiamos. Sobre todo a veces nosotras cuando estamos de mal humor, un día, en el mismo día creo que estamos con todos los sentimientos. En la mañana estamos felices, luego nos enojamos, a media tarde estamos llorando y luego otra vez estamos felices. A veces todo en un mismo día. Pero Dios no es así. Él siempre es fiel, Él siempre es el mismo. Y en ese momento debemos recordar las promesas y las verdades eternas de Dios. ¿Cuáles son? Él es bueno, me ama, está conmigo, sabe lo que me pasa, se interesa en mí, tiene un plan maravilloso para mi vida. Todo eso Dios nos dice en su palabra. Todo esto hemos escuchado muchos años, pero no es cuestión de solo escucharlo, sino sentirlo, tenerlo en el corazón y saber y confiar que esta palabra es real. Raymond Edman, dentro del material nos decía Raymond Edman, que fue un misionero de los indios quichuas en el Ecuador en los años de 1923 hasta 1928. Este hombre fue un gran orador y decía, nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz. Me encantó esta frase, por eso le puse, nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz. ¿Sí? Cuando la vida de Job se desmoronó y Dios mantuvo silencio, Job todavía encontró motivos para alabar a Dios. Recuerdan que él siempre estuvo ahí. ¿Y qué motivos eran? Él es bueno y amoroso, Él es todopoderoso, Él conoce todos los detalles de mi vida, Él tiene el control, Él tiene un plan para mi vida y Él me salvará. Miren qué bonito eso. Y asimismo, joven, esos momentos de desolación y todo, él recordaba esto, que Dios siempre está con nosotros, que Él tiene el control, Él tiene un plan maravilloso para cada una de nosotras y lo más importante, que Él nos salvará. Vamos a avanzando y vamos a ver cuál es el tercer paso. Nos dice, confía en que Dios cumplirá sus promesas. Durante estas épocas de sequía espiritual debemos depender pacientemente de las promesas de Dios y no de nuestras emociones, como lo estábamos viendo. Debemos reconocer que nos está conduciendo a un grado más profundo de madurez. Esta es la clave. Debemos entender de que no es por nuestros pecados ni por nuestro mal comportamiento, es porque el Señor nos está conduciendo a un grado más profundo de madurez en nuestra vida. Una amistad basada en emociones es sin duda superficial, porque esto va a cambiar. Pero Dios está de tu lado, aunque no lo sientas. Eso recuérdalo siempre. Cuando Job sintió la ausencia de Dios, siguió dependiendo de su palabra. Y en Job 23:12 dice, no me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Qué bonito poder escuchar eso y comprendiendo ahora que viene de un hombre en donde estuvo pasando una situación tan difícil que creo que ninguna de nosotras hemos vivido algo así, todo a la vez. Gracias a que Job confiaba en la palabra de Dios, pudo mantenerse fiel, aunque nada parecía tener sentido. Su fe era fuerte en medio del dolor. Y nos dice en Job 13:15, dice, aunque él me mate, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Ay, linda. O sea, esta palabra de Job en situaciones tan difíciles que atravesó me llena mucho de esperanza porque al saber que un hombre por una situación tan dura, sin embargo, él siempre estuvo ahí confiando y él dice, en él esperaré, aunque él me mate y defenderé delante de él mis caminos, siempre poniéndole al Señor ahí. Entonces, adoras a Dios de una manera más profunda cuando mantienes tu confianza en Él. Esa es la clave, adorar al Señor de esa manera más profunda. Cuando la confianza está depositada en Él, a pesar de que en ese momento se sienta que Él nos ha abandonado. Ahí está la verdadera adoración. Es cuando Dios nos dice que adoremos en espíritu y verdad. ¿No es cierto? ¿Recuerdan ustedes lo que Dios nos dice? Ahí está la verdad. En situaciones más difíciles, ese es otro paso, yo digo, es otra escala de adoración. Adoramos, sí, a través de nuestras canciones, de nuestro amor, entregándole al Señor, como vimos la semana anterior con Mari, pero también esta adoración es algo más profundo, que en situaciones más duras Dios está ahí y sabemos que Él no nos desampara. Y desde ese dolor que vamos a sentir o que estamos atravesando, quizás hoy estemos atravesando, desde ese dolor, adorarle. Eso es lo que a Dios le agrada.
Y qué lindo que Él nos pueda decir que, así como lo decía David, que nosotros también tengamos ese corazón conforme a Él, que nos mire así. Ese es un anhelo, ¿no? Que Dios nos mire así de poder agradar al Señor. Y el último punto, y pienso que es el más importante, sin desmerecer los otros, ¿no? Es recordar lo que Dios hizo por ti. Aunque Dios nunca hubiera hecho algo por nosotras, aún así, Él merece nuestra continua alabanza por el resto de nuestras vidas. Solo por lo que hizo Jesús, por lo que hizo ese sacrificio de entregar a su único hijo en la cruz. El Hijo de Dios murió por ti, murió por mí. Ese es el motivo más importante de la adoración. A veces olvidamos toda la crueldad y todo el sacrificio que pasó Jesús en la cruz y esa agonía que tuvo que sufrir. ¿Por qué? Porque Él tuvo que pagar nuestros pecados. Incluso antes de su crucifixión, el Hijo de Dios, ¿qué es lo que le hicieron a Jesucristo? Lo desnudaron, lo golpearon hasta dejarlo irreconocible, lo azotaron, lo insultaron y se burlaron de él. Le pusieron una corona, le pusieron clavos en sus manos, lo escupieron con desprecio. Hombres crueles abusaron de Jesús y lo ridiculizaron. Después de estar casi inconsciente por las hemorragias, lo obligaron a cargar una pesada cruz por un camino ascendente. Lo clavaron en esa cruz y lo dejaron morir lentamente, en una atroz muerte por crucifixión. Mientras él se desangraba en esa cruz, tuvo que escuchar las burlas y los insultos del gentío que estaba alrededor, que se divertía viendo su dolor y desafiando su afirmación de ser Dios. Además, mientras el Señor cargaba todo el pecado y la culpa de la humanidad sobre su persona, Dios miró a otro lado y en ese momento Jesús exclamaba al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él pudo haberse salvado a sí mismo, pero entonces no habría podido salvarte ni a ti ni a mí. No hay palabras que puedan explicar la oscuridad de ese momento. Y a veces preguntamos por qué Dios permitió y toleró todo ese maltrato tan espantoso y malvado que tuvo que pasar su hijo en la cruz. ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta es que Él tuvo que pasar todo lo que acabo de leerles para que no tuvieras que pasar por la eternidad en el infierno y para que pudieras estar en la gloria para siempre, porque Dios nos regaló la vida eterna junto con Él y en la presencia de Él. La Biblia dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Imagínense, Jesús dio todo de sí para que tuvieras todo. Sí, Dios entregó completamente a su Hijo para que nosotros tengamos todo. Al tener todo, ¿a qué me refiero? A tener la vida eterna, a tener la presencia de Dios, no solo cuando ya estemos en el cielo, sino aquí en la tierra. Y estamos en un tiempo de la gracia, en donde podemos acercarnos al Señor y podemos estar junto a Él. A pesar de las circunstancias, a pesar de la prueba que Dios nos ponga, podemos estar con Él. Por eso Jesús murió para que pudieras vivir para siempre. Eso por sí solo ya es suficiente para merecer tu gratitud y alabanza continua, tu gratitud y alabanza diaria, en cada momento, en cada instante. Nunca más te preguntes qué motivos tienes para agradecer a Dios. O sea, qué bonito poder escuchar esta palabra y poder realmente comprender cuánto amor nos tiene el Señor, cuánto nos amó para haber hecho todo esto por nosotros y cuánto Dios nos pasa por procesos, por situaciones en nuestra vida con la única finalidad de que, de poder estar junto a Él, de poder estar en comunión con el Señor. Y ya para terminar esta presentación, quiero decirte que tengas fe. Eso es lo más importante para el Señor, la fe. Ten fe. Dios te ama y quiere que entregues tu corazón. Hazlo de esa manera, así con estos cuatro aspectos que acabamos de ver. El primero, cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Derrama tu corazón profundamente a Él. Concéntrate en quién es Dios. Concéntrate en su naturaleza inmutable. Trae memoria, Dios jamás va a cambiar y Él quiere lo mejor para mí y esas promesas son vivas en mi vida. Dios te dice, el tercer punto, confía en que Dios cumplirá sus promesas. Confía en esas promesas que hoy vimos muy poquitas porque Dios tiene cientos de promesas en la palabra de Dios que las tenemos una para cada día, si no es más.
y recuerda lo que Dios hizo por ti. Solo recordando lo que Dios hizo por cada una de nosotras al llevar a su Hijo en la cruz, ya creo que es lo más grande, creo que es el sacrificio mayor que Dios haya dado a nosotras para poder tener esa gracia, de poder tener esa vida eterna, de poder tener ese compañerismo con Dios, de poder escuchar a Dios, de poder conversar con Dios. Es todo, es todo. Confía en su fidelidad, aunque no sientas a veces la presencia. Y sigue orando, no te canses de orar. Y Él va a responder en su tiempo, porque los tiempos de Dios son tiempos perfectos. Y Él va a responder y no tiene cosas grandes. Él dice en su palabra que Él tendrá cosas grandes que nosotros jamás hemos visto. Y depositemos esa confianza, debemos esa palabra a nuestro corazón y a nuestra mente. Y hoy reflexionemos todo lo que hemos aprendido en este tiempo. Y a continuación quiero pedirles que cerremos nuestros ojos y pongámonos en la presencia del Señor para que esa palabra quede guardada en nuestra vida, esta enseñanza quede grabada en nuestro corazón y digámosle con todo el corazón, así transparente como aprendimos ahora, digámosle, amado Señor, queremos agradecerte, bendito Padre, por este tiempo que tú nos permites compartir tu palabra. Que nos permites conocer que tú desde lo más profundo, Señor, de tu corazón, haces que primero entendamos esa palabra para poder compartirla, Señor, para poder hacer viva en nuestra vida, que a veces también podamos comprender, Señor, que nos sentimos lejos de ti, que a veces tú no nos escuchas, pero hoy sabemos, Señor, que tú nunca nos dejas, que tú estás ahí, que tú siempre estás ahí. Tú dices que nunca nos dejarás ni nos desampararás. Gracias, Señor, por recordarnos esas promesas. Tú estás con nosotros a donde quiera que vayamos y nunca nos vas a dejar solas. Gracias, mi Dios, porque tú estás presente en cada momento de nuestra vida. Gracias por hacernos comprender que a veces pasamos por desiertos espirituales, por esa sequía espiritual que muchas de las veces no comprendemos. Oramos, ayunamos, alabamos y a veces no sentimos nada, Señor. Perdónanos porque a veces entramos en dudas. Pero hoy, Señor, aquí en este estudio hemos comprendido que esas circunstancias son una prueba de fe, así como lo hiciste con Job. Y si en este momento quizás estemos pasando por estas circunstancias, mi Dios, permítenos buscar tu presencia, que podamos entregar completamente nuestro corazón a ti, así como lo hizo David, que él se sentía a veces lejos de ti, pero él estaba ahí, confiando y creyendo en ti, orando y sabiendo que tú no lo desamparas y que tú siempre lo vas a responder, que podamos tener un corazón que te agrade y que en medio de la adversidad podamos confesar desde lo más profundo de nuestro corazón y decirte exactamente lo que estamos viviendo con ese corazón humillado, con ese corazón contrito, Señor, con lágrimas, bendito Padre, con sollozos, a veces con gritos, Señor. Queremos decirte desde lo más profundo de nuestra alma, mi Dios, que nos ayudes, que nos muestres cuál es el camino correcto, bendito Padre, para poder continuar, para entender el proceso por el que estamos pasando. Y sabemos que tú nos llevarás a una escala mayor, a seguir creciendo, a ser esas hijas maduras en ti, Señor. Gracias, Padre amado, por este tiempo que tú nos permites. Gracias por tu misericordia infinita. Tú nos cuidas así con esas perlas preciosas. Nos pones debajo de tus alas, Señor. Y esta noche pedimos al Espíritu Santo que revele tu verdad y que podamos comprender que tu inmutabilidad, eso quiere decir que tú nunca cambias. Siempre vas a ser el Dios de ayer, de hoy y de siempre, amado Rey. Y en esos momentos de angustia podamos recordar que tú nunca vas a cambiar, que tú siempre vas a ser el mismo, que eres ese Dios bueno, que eres ese Dios todopoderoso y que siempre tomas el control en nuestra vida. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias porque nos ayudas a madurar en nuestra fe. Perdónanos porque a veces no recordamos todo el sacrificio que hiciste al haber entregado a tu único Hijo en la cruz solo para poder regalarnos la salvación. Y esto lo hiciste por gracia, Señor. Pedimos que tomes este día, Señor, nuestro corazón, lo llenes con tu amor,
con tu misericordia y podamos comprender que tu fidelidad siempre está ahí y que sigamos siendo esas mujeres fuertes y valientes para continuar orando y buscando tu voz en medio de nuestros desiertos. Y permítenos, Señor, borrar y quitar todo velo de nuestra mente al pensar que quizás tú no estás ahí, sino que sea todo lo contrario, que en esos momentos es cuando tú más deseas que te busquemos y eso es lo que te agrada, poder adorarte desde lo más profundo de nuestra alma y de nuestro corazón y de nuestro espíritu, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice la vida de nuestras familias y haz que cada semana sigamos estudiando tu palabra y comprendiendo la necesidad de ti en nuestras vidas. Gracias, amado Dios, por este tiempo de oración. Te agradecemos por la vida de cada mujer que estuvo esta noche aquí y te damos las gracias, bendito Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Muchísimas Amén. Muchísimas gracias por prestar atención en este tiempo en donde Dios nos ha hablado. Me parece un tema muy lindo al estudiar, al leerlo detenidamente, al comprender, a veces uno se cuestiona y dice,